señores, senadoras, señores senadores, senadoras citantes, me parece muy importante que hayan citado a un debate con estos temas. Yo creo que el Congreso de la República tiene que hacer un permanente seguimiento a lo que es el desarrollo del proceso de paz y de los acuerdos. Y creo que el aporte que se hace primero con la citación al debate y segundo con los temas que han planteado los distintos senadores que han intervenido contribuyen mucho a la claridad de la opinión pública y a que las cosas que no están funcionando bien puedan enderezarse. Nuestro objetivo, nuestro deseo, nuestra intención es que salga muy bien la implementación y el desarrollo de los acuerdos. Yo creo que nadie tiene en mente que después de haber hecho un esfuerzo tan grande el gobierno nacional y las personas que estuvieron en el proceso de negociación con un esfuerzo personal y político tan grande, no se invierta la misma energía y el mismo esfuerzo en que salga bien y que contribuya a que Colombia sea un país en paz en todo el territorio nacional. Entonces yo celebro mucho esta citación, este debate. Creo que ha sido muy importante y creo que el Congreso, esta célula del Congreso, debe hacer, digamos, con una mayor frecuencia un seguimiento, un cuestionamiento, si así lo tienen a bien, sobre los temas que consideren que no están funcionando bien. Todos tenemos la intención de que funcionen bien las cosas, que se pueda desarrollar adecuadamente el acuerdo de paz. Como lo han dicho todos los que han intervenido, todos queremos la paz en el país, y este acuerdo lo que fortalece, lo que enriquece es que Colombia mejore la situación de conflicto que ha tenido durante medio siglo y que esa mejoría se traduzca, como se ha traducido, en una reducción en general de los índices de violencia en prácticamente todas las regiones del país. La implementación de los acuerdos tiene tres componentes fundamentales. Yo les voy a hablar muy brevemente de algunos de ellos. Esos tres componentes son, en primer lugar, la implementación normativa, o sea, la producción de normas. Pueden ser decisiones gubernamentales o decretos leyes de acuerdo al acto legislativo número 1 del año 2016, o leyes o actos legislativos por vía de fast track. En este momento se han expedido 33 normas y hay 7 que están en discusión para aprobación del Congreso, y hay otras 7 que están para la firma del señor presidente de la República. Por lo tanto, es un trabajo muy grande que aún no está completo, pero que se ha avanzado mucho en lo que es el desarrollo normativo. Actos legislativos como el de la creación de la Jurisdicción Especial de Paz, pues muestran el contenido tan ambicioso que requiere la implementación del acuerdo en cuanto al desarrollo de normas especiales que así lo aseguren. El acuerdo en lo normativo viene avanzando, quedan 34, dijo usted, senadora, 35 días para, usted dijo 34. Entonces, si usted dijo 34, son 34.
34 días para la terminación del periodo de 180 días dentro del cual el presidente de la República tiene facultades especiales para emitir decretos con fuerza de ley. Igualmente, dentro de 34 días vence la posibilidad de que el Congreso pueda tramitar por la vía rápida proyectos de ley o de acto legislativo dentro de lo estipulado en el acto legislativo número 1 del 2016. Esta posibilidad puede ser renovada hasta por otros 6 meses, no así la primera facultad especial del presidente de expedir decretos con fuerza de ley. Ese es el primer elemento que me parece importante que ustedes lo tengan en cuenta. El segundo eje de ejecución de los acuerdos es el que tiene que ver básicamente con la aplicación de los acuerdos en los aspectos socioeconómicos y territoriales, con énfasis en atención a la población campesina dispersa, que están contenidos en el punto 1 de los acuerdos, y en el desarrollo de la política de reducción de cultivos ilícitos contenida en los acuerdos. Este proceso de aplicación de los acuerdos, de implementación territorial y socioeconómica, pues en primer lugar implica un esfuerzo muy grande que, de acuerdo a lo estipulado, es un esfuerzo que debe tardar no menos de 15 años en el proceso de ejecución de los acuerdos. Muchos dirán 15 años y no fueron construidas a tiempo los campamentos de las zonas veredales. ¿Para qué hablamos de 15 años? Yo creo que es fundamental hablar del sentido esencial de este acuerdo de paz en lo que se refiere a modificar las condiciones de vida en el campo colombiano y a buscar que las condiciones de vida y los niveles de vida en el campo colombiano, en el cual viven 12 millones de colombianos, tengan niveles de vida que sean similares a los niveles de vida del resto de los colombianos. El conflicto se incubó y operó y estuvo activo durante todos estos años o estas décadas, precisamente en las zonas rurales. Y el acuerdo de paz lo que busca es esencialmente que pueda haber un esfuerzo del país entero en revertir esta situación y en generar condiciones que sean comparables a las del resto de los colombianos en las zonas rurales. Todos los municipios del país tendrán en las zonas rurales actividades o aplicaciones específicas de lo que es la ejecución del acuerdo de paz. Les pongo 2 ejemplos muy concretos que ocurrirán en todas las zonas del país, y algunos de ellos ya están ocurriendo. En todas las zonas rurales del país está el proceso de creación del catastro multipropósito, del sistema de registro de la propiedad, del sistema de determinación del tamaño de los predios rurales, de sus linderos, y la expedición de los títulos que garanticen la adecuada propiedad de estos predios rurales. Buena parte de los grandes problemas que tiene el campo colombiano es la incertidumbre en la formalización del título de propiedad. Hay varias formas en las cuales no hay títulos de propiedad por parte de los productores agropecuarios, o hubo títulos y no fueron registrados, o sea, alguna sucesión de algún antepasado, padre, abuelo de quien fue propietario, y sus descendientes o no tuvieron recursos o decidieron no llevarlo al registro. Esa es una forma muy común de informalidad, pero también está la posesión, está la ocupación de hecho. O sea, hay muchas formas de informalidad
en la ocupación del territorio. El catastro multipropósito es un esfuerzo gigantesco que tiene que hacer el país para darle certeza a los productores agropecuarios de la propiedad de su tierra. Son, de acuerdo al censo agropecuario, 4.100.000 productores agropecuarios, y a todos los predios de los productores agropecuarios tiene que ir el sistema de catastro multipropósito a determinar la cabida, los linderos, los títulos y otras características del predio que permitan que exista un catastro a nivel nacional y a nivel rural. Eso ocurrirá en todos los municipios del país, en todas las zonas rurales, hayan sido o no lugares en los cuales haya ocurrido conflicto. En este momento hay 11 proyectos, 11 municipios pilotos, y hay 52 más que entrarán en este par de meses que viene a ser pilotos en catastro multipropósito. En octubre de este año debe terminar ese proceso, debe unificarse todo lo que son los parámetros y protocolos del catastro y establecer ya una segunda fase en la cual a partir de principio del año entrante debe haber alrededor de 230 municipios que estén dentro del programa de catastro multipropósito, y así llegar año por año a los 1.112 municipios que son el total del país. Este proceso de catastro tardará no menos de 6 años y medio y es un proceso que cubre todas las zonas rurales del país. Otro ejemplo de programas que van a tener ocurrencia en todos los municipios rurales del país es la protección social para el productor independiente campesino. Ustedes bien conocen que hay una gran diferencia en la cobertura de protección social, de seguridad social, entre el empleado dependiente y el trabajador independiente. Y en el campo, el predominio fundamental de los trabajadores del campo, que son alrededor de 5 millones de trabajadores, el predominio fundamental es de trabajador o productor independiente, con una cobertura muy baja en seguridad social. Solamente hay alrededor de 500.000 trabajadores en el campo que están dentro de la cobertura de seguridad social, y hay 4,5 millones que no lo están. Por lo tanto, es un proceso que tiene que ocurrir no en un año, no en un mes, pero a lo largo de los 15 años de la ejecución de este acuerdo, en función de mejorar y ampliar sustancialmente la cobertura en seguridad social, particularmente la cobertura en protección a la vejez y lo que es la cobertura en riesgos laborales a los trabajadores independientes rurales. Les pongo un ejemplo que ustedes conocen muy bien. El café lleva 120 años siendo la columna vertebral de la economía colombiana. Lleva 120 años y todos los productores cafeteros, todos, doctor Diego Mora, tienen una tableta que les ha suministrado el comité de cafeteros de su departamento. En esa tableta todos los días miran el precio al cual van a vender el grano, y es un precio internacional fijado en las bolsas internacionales de café. Por lo tanto, está totalmente ligado al mercado internacional, formalizado lo que es el acceso al mercado de café. En la plaza de Pitalito están los principales compradores de café del mundo, compañías alemanas, suizas, norteamericanas, el comité de cafeteros local, y compran en Pitalito, que es el mayor productor de café del país, el café a los productores. Pero los productores, que son 600.000, no más de 50.000 tienen cobertura en seguridad social. Es decir, el café, que es un producto
símbolo de la economía colombiana, columna vertebral de la economía colombiana, formalizado en lo que es el acceso al mercado, no genera una protección y seguridad social a los productores cafeteros. Por eso el mecanismo que se ha adoptado es el de beneficios económicos periódicos con un incentivo mucho mayor que el que actualmente tiene en la protección de riesgos laborales para estimular el ahorro a la vejez, ahorro que será subsidiado una vez cumpla el tiempo de servicio o establecido para tener este ahorro y pueda haber una cobertura a los productores independientes. Esos dos ejemplos, y hay varios otros, son desarrollos de la implementación del acuerdo de paz y que tendrá lugar en todos los municipios, en todas las zonas rurales del país, hayan tenido o no conflicto armado. Una segunda orientación geográfica es la de aquellos municipios que no tienen todas las condiciones que requiere un ciudadano para poder ese municipio ejercer la función institucional adecuadamente. Hay un listado de 23 condiciones específicas o características, y de lo que se trata es de que ese mínimo institucional se dé en todos los municipios del país. Hay 539 que han sido identificados, que no tienen todas las condiciones. Unos son temas de infraestructura, por ejemplo, no tener estación de policía; otros son temas de gestión municipal, como no tener comisaría de familia o no tener inspectores de policía en el número adecuado o requerido, y ese es uno de los programas fundamentales, que es el de mínimo institucional. En las zonas en las cuales las FARC estaban actuando, que son 101 municipios, se estableció desde mediados del año pasado un programa social y económico de focalización que se llama Estrategia de Respuesta Rápida, que son 26 iniciativas, principalmente de fortalecimiento a juntas de acción comunal, a presencia itinerante de justicia, a refocalización de indemnizaciones a víctimas, y en general este programa busca un aumento en la presencia estatal en esos municipios. En los municipios en los cuales hay zonas veredales, transitorias o campamentos de las FARC en este momento, se ha establecido un programa que se llama Plan de 100 días, que ya terminó, ya pasaron los 100 días, y buscaba poner en acción los proyectos focalizados que tenían las instituciones de gobierno en esos municipios. 26 municipios en los cuales hay zonas veredales, más los 30 municipios de mayor producción de coca, hoja de coca del país. Da 51 municipios. En estos municipios se identificaron 1.200 proyectos y se pusieron en marcha en el momento de los 100 días casi 800 de estos proyectos en estos municipios. Y próximamente llegará al Congreso el acto legislativo que crea las circunscripciones especiales, que es la misma, adicionales, que es la misma geografía de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que buscan estos planes de desarrollo con enfoque territorial un mecanismo, ya la senadora Claudia López habló de ello, un mecanismo de planificación, o sea, de crear un plan para esa zona, son 16 en el país, a partir fundamentalmente de núcleos veredales. Se han identificado alrededor de 14.000 veredas en estos 16 distritos o circunscripciones, 167 municipios, y los planes de desarrollo surgen a partir de la base de la pirámide y terminan en un plan a 5 años para la zona definida como distrito en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Cada uno de... Continúe. ¿Ya se terminó el tiempo, presidente? Sí, se terminó, pero concluya, por favor. Gracias.
Cada uno de estos 16 distritos tendrá un representante a la Cámara adicional en las 16 circunscripciones adicionales que crean los acuerdos de paz, que son circunscripciones para organizaciones campesinas. No pueden presentar candidatos ningún partido político ni el partido que surja de las FARC, y no pueden votar los ciudadanos de los núcleos urbanos, sino básicamente de las mesas de votación de las zonas campesinas. Esto tendrá lugar en la próxima elección de marzo, donde un ciudadano de alguna de estas circunscripciones de los 167 municipios tendrá el tarjetón de Senado, votará por el que le parezca, el tarjetón de la Cámara Departamental por el que le parezca, y un tercer tarjetón que es el de la circunscripción especial. Adicionalmente a esta geografía que les he mencionado, la reforma tributaria que aprobó el Congreso creó las zonas más afectadas por el conflicto SOMAC, que tienen dos condiciones específicas, los tres. Una geografía específica de municipios. En este momento está abierto el proceso de recibir comentarios del borrador del decreto reglamentario de la SOMAC. Es alrededor de entre 250 y 300 municipios, en los cuales hay una reducción del impuesto predial a 0 para las pequeñas y medianas empresas y a 50% para las grandes empresas por 5 años, y después a 75% del impuesto predial por los próximos 10 años para las grandes empresas y a 50% para las pequeñas y medianas. Y adicionalmente en esos municipios se establece el mecanismo que se llama impuestos por obras, en la cual cualquier empresa nacional o cualquier contribuyente, cualquier contribuyente a la DIAN puede escoger pagar hasta el 50% del valor del impuesto a cargo haciendo obras, específicamente ejecutando obras en estos municipios de un listado que tiene el Banco de Proyectos de Planeación Nacional, la Agencia de Renovación del Territorio y la DIAN. Esa reglamentación hasta hoy está, senador Roy, en consideración para recibir comentarios, y se expedirá pues próximamente. Hay dos programas fundamentales. Yo quisiera referirme a uno solo dentro de la actividad, digamos, territorial de ejecución de los acuerdos. Hay dos, que son el desminado humanitario y otro es la sustitución o reducción de cultivos de coca. En desminado solamente les doy una información muy breve. Colombia tiene aproximadamente 52 millones de metros cuadrados de territorio potencialmente con minas. En 25 años desde que hay este registro de incidentes con minas, se han levantado o desminado 2.600.000 metros cuadrados, o sea, un poco más del 5%, hasta el año pasado, en el cual se estableció la intervención de 23 millones de metros cuadrados de los 52 millones. O sea, en este momento tenemos el 40% del territorio potencialmente afectado por minas bajo intervención. Es más de lo que se ha hecho históricamente. Se había hecho el 5% en 25 años y se está interviniendo el 40%. La meta es intervenir el 100%, o sea, que Colombia sea un país libre de minas en el año 2021. El segundo gran tema que hay que resolver, lo mismo que las minas antipersonales, es el de la presencia de los cultivos ilícitos. Colombia tiene dos mediciones sobre la superficie de cultivos ilícitos. Una que hace el gobierno de Estados Unidos sobre la base de un muestreo que
arrojó un resultado hace tal vez unas 4 semanas y establece una superficie de 188.000 hectáreas de coca en Colombia. Ha aumentado desde la anterior medición hasta esta, de 159.000 a 188.000 hectáreas. Hay una segunda medición que Colombia tiene desde hace 25 años, que es la que hace Naciones Unidas, la Oficina contra la Droga y el Delito, la UNODC, que se llama CIMSI, que no es un muestreo, sino es un monitoreo en fotos de satélite, en fotos aéreas y en presencia y verificación en el territorio, que en la última medición dio que Colombia tenía 96.000 hectáreas. Cualquiera sea la medición que uno tome, el punto es que ha aumentado la superficie cultivada por coca, por hoja de coca en el país. Colombia sigue siendo, desde mediados de los 90, con excepción de 2 años, el primer productor mundial de hoja de coca, y desde mediados de los 80, el primer productor mundial de cocaína. Por lo tanto, ha habido una muy negativa circunstancia de este país, que ha tenido esos dos rankings en el mundo de la producción de drogas. Se ha establecido en desarrollo de los acuerdos un programa de sustitución voluntaria que es parte de la misma estrategia de reducción de cultivos de coca en el país, de la misma estrategia que contempla una política de erradicación forzada de los cultivos. La política de erradicación forzada de los cultivos, tarea que desarrollan la Policía Antinarcóticos y el Ejército Nacional, se ha fijado en este año la meta de erradicar 50.000 hectáreas a lo largo del año. En este momento la meta que se ha cumplido es un poco más de 10.000 hectáreas erradicadas. Paralelamente, la otra parte de la política es la sustitución voluntaria, que es un desarrollo del acuerdo de paz. La sustitución voluntaria lo que busca es que voluntariamente los productores campesinos de coca acuerden abandonar el cultivo de coca, y a cambio de esta decisión de abandono del cultivo de coca, poder tener un apoyo en los ingresos por el primer año y un apoyo en construir un proyecto productivo en esa tierra o en esa parcela durante los primeros 2 años, lo mismo que recibir una asistencia técnica durante los primeros 2 años. La primera fase en este proceso es la manifestación de voluntad o la inscripción y la firma voluntaria de acuerdos colectivos, bien sea de veredas, bien sea de municipios, y en 3 casos de departamentos. En este momento se han suscrito acuerdos con alrededor de 84.000 familias que involucran alrededor de 62.000 hectáreas de cultivo de coca. Se está en proceso de pasar del acuerdo colectivo a la inscripción individual y a la erradicación voluntaria de la coca en estos acuerdos que se han realizado. En este momento, pues hay un cronograma mes por mes que se está trabajando, y se está trabajando para tener el mes de mayo alrededor de 7.000 hectáreas erradicadas, 9.000 el mes de junio, y cumplir el mes de noviembre las 50.000 hectáreas de erradicación voluntaria que están establecidos.
El presupuesto en general, el último punto que quería mencionar, el tercer eje es el de la reincorporación, pero si quieren podemos hacerlo en otro momento, la reincorporación de los miembros de las FARC a la vida civil, pero quisiera mencionarle unos temas sobre el presupuesto que la senadora Claudia López mencionó en su intervención. En el presupuesto adicional que está radicado en este momento en el Congreso, están alrededor de 1.5 billones de pesos para este propósito, dentro de lo cual tal vez la partida más grande que hay en el presupuesto adicional es la que tiene que ver con sustitución de coca, de cultivos de coca, pero no paralelamente ni adicionalmente, además está dentro del procedimiento de Fast Track radicado ya en el Congreso el acto legislativo que permite liberar los saldos no comprometidos de regalías en ciencia y tecnología que suman 1 billón de pesos para construcción de vías terciarias. O sea, esta suma es adicional a lo que está en el presupuesto adicional, valga la redundancia. Y se ha presentado una modificación al sistema general de regalías, en el cual se obtiene un 7% del sistema para implementación de los acuerdos, no por una sola vez, sino anualmente. Adicionalmente, la reforma tributaria estableció que el impuesto al carbono que aprobó el Congreso vaya al Fondo Colombia en Paz, que es el fondo, digamos, en la presidencia que permite financiar o cofinanciar programas relacionados con la implementación de los acuerdos. Es decir, quiero concluir diciendo que hay programas de corto plazo que están en ejecución. El plan marco a 15 años ya lo terminó el gobierno, se pasó a la Comisión de Seguimiento y Verificación con las FARC. Estamos pendientes entre esta semana y la siguiente de tener el plan ya, acordado para divulgación, el plan a 15 años. Hay recursos en el presupuesto, nunca suficientes, senador Roy Barreras, pero hay recursos para poder adelantar procesos muy importantes en la implementación de los acuerdos, y se está trabajando en este proceso con una institucionalidad que se ha creado para este propósito, y que esa institucionalidad, pues lo que esperamos es que pueda estar en función de la ejecución e implementación adecuada de los acuerdos. La senadora, yo ya termino, senador. Sobre el tema, no, pero si quiere conocer. Sí, la senadora Claudia López tiene una observación que me parece importante contestar. Menciona que en el tema de la sustitución de cultivos de coca hay una entidad que es la Dirección de Cultivos Ilícitos, que hace los acuerdos, y hay otra entidad que es la Agencia de Renovación del Territorio, que hace la ejecución de esos acuerdos. Esa dicotomía la senadora plantea que es inconveniente. Lo que hemos pensado es que es muy conveniente porque, primero, los acuerdos no se hacen sin la presencia de la Agencia de Renovación del Territorio, que es la entidad que tiene a su cargo la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que operarían exactamente en las mismas zonas en las cuales se dan los acuerdos de sustitución de cultivos de coca. O sea, la coca está en un 95% en las zonas en las cuales van a operar los planes de desarrollo con enfoque territorial. Por lo tanto, nos parece muy conveniente, porque no es solamente un programa de sustitución basado en dar una asistencia
una asistencia temporal a los cultivadores y crear un cultivo adicional, sino en poder transformar esa realidad rural de las zonas más afectadas por el conflicto y más pobres de las zonas rurales del país en el proceso de poder construir una transformación y una renovación del territorio. Yo quería únicamente hacer un comentario casi que indignado a su colega, el senador Benedetti, porque 2 veces seguidas me llamó Rodrigo Pardo y yo no me llamo así. Entonces, usted por favor transmítale al jefe de su partido ese comentario indignado que tengo, senador Rodríguez. Sí, una pregunta para el senador Roy. Le recuerdo que tenemos previsto escuchar a la doctora María Paula